Y ahora natumamos ingot kainga arohanui korua ta tauti mahanani kuangarina y kohama ta harepeutupuna TV. El emprendimiento local es también una forma de poner en valor los conocimientos, talentos y saberes que existen en nuestro territorio. En esta oportunidad conoceremos Emprende tu Mana, Emprende tu Mana, una jornada de vinculación que busca generar nuevos espacios de encuentro entre emprendedores locales, empresas e instituciones, promoviendo oportunidades de colaboración y alianzas estratégicas. Oirat mamos ingot kainga mahani kuangrina ko bari maya eruauka anga iroto itehare tabana vananga ititimai arunga iteroane terae ko Daniela Dasme, ella es encargada de fomento productivo municipal. Daniela Yorana Corua. ¿Cómo estás, Daniela? Viva. Y también tenemos a Loreto Campos, ella es terapeuta ocupacional y encargada de inclusión laboral. Loreto Yorana Coe. Yorana. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Tomamos ingot kainga y kohama ta harepeutupuna TV. Bueno, vamos a comenzar, Daniela. ¿Cómo nace Emprende tu Mana y qué necesidades vieron en la comunidad para que los llevó a organizar esta actividad? Bueno, Emprende tu Mana Rapa Nui se generó el año 2025, justamente con la inauguración de la Unidad de Fomento Productivo bajo el plan de gobierno de la alcaldesa actual. Dentro de la Unidad de Fomento Productivo realizamos un diagnóstico territorial de nuestros emprendedores locales, donde identificó que si bien tenemos una gran oferta de productos y servicios de muy buena calidad en nuestra comuna, hay una escasa visualización de parte de estos emprendedores. Por ende, junto a Verónica Farías, del Centro de Negocios Cercotec, generamos esta iniciativa para poder conectar a los emprendedores con las empresas e instituciones, promoviendo así la economía circular y potenciando nuestro desarrollo económico-social. Esta iniciativa nace bajo un evento que se celebra a nivel regional en la región metropolitana de 3 días, que es Emprende tu Mente. Nosotros hicimos una pequeña bajada de este gran evento que se hace en torno al emprendimiento allá y lo adaptamos a nuestra realidad y a nuestra necesidad territorial. Ahí nace Emprende tu Mana Rapa Nui. Es un evento de vinculación, como bien decía, que busca conectar a emprendedores locales potentes de nuestra isla con empresas e instituciones para vender a gran volumen. Perfecto. Con respecto a eso, ¿qué oportunidades concretas esperan generar a través de estos encuentros? Bueno, lo que busca Emprende tu Mana Rapa Nui busca generar encadenamientos productivos concretos, donde las empresas y las instituciones de los distintos departamentos puedan conocer la oferta que existe en Rapa Nui y puedan darle un valor a los productos que se generan desde acá, mejorando así, como le decía, la economía. Producto local. Productos locales. Perfecto. Tenemos una base de datos en fomento productivo que ya va en los 280 emprendedores activos dentro de nuestra comuna de los distintos rubros productivos. Tenemos artesano, tenemos agrícola, tenemos ganadero, tenemos apícola, tenemos avícola, tenemos creadoras, tenemos toda una red de creadoras de distintos productos locales y también tenemos muchos prestadores de servicio que hoy en día la comunidad demanda y que poco visualizan dentro de nuestra comunidad. Entonces la idea de este evento es poder vincularlos y darlos a conocer tanto para nuestra comunidad como nuestros turistas y generar encadenamientos productivos concretos, donde la empresa se compromete a través de un convenio o un escrito o estrategias comerciales a comprarle a nuestros emprendedores a gran volumen. Por ejemplo, el año pasado, en nuestra primera versión de Emprende tu Mana Rapa Nui, tuvimos muchos logros importantes para emprendedores que nunca habían podido tener la oportunidad de vender a una empresa local o a un establecimiento con patente comercial. Y en el primer evento nosotros pudimos conectar a través de Emprende tu Mana con estas empresas para que pueda abrir un catálogo o un espacio en sus locales para emprendedores locales. ¿Esto fue a nivel local? Sí, Emprende tu Mana el año pasado se hizo a pulso junto a Verónica Farías, quien es la directora del Centro de Negocios Cercotec. Y bueno, lo que nosotras pretendíamos hacer en primer lugar era una pequeña feria donde pudiera vincularse los emprendedores con otros emprendedores para satisfacer su propia necesidad. Por ejemplo, en temas de papelería, en temas de gráfica. La idea era conectar a los emprendedores como una red. Y a la vez, esta red de emprendedores, mostrarla y visualizarla y conectarla con empresas e instituciones. Perfecto. Y bueno, esta es nuestra segunda versión. Este año queremos mejorar algunas cosas que el año pasado vimos un poco bajito,
Y este año se viene con todo Emprende tu Humana, nuestra segunda versión, en conmemoración a nuestro primer aniversario y también en conmemoración al 11º aniversario del Centro de Negocios Cercotec, que a la comunidad les brinda un gran aporte, porque al final el centro, cuando llegó Verónica, estaba a punto de terminar su convenio por el incumplimiento de metas. Pero cuando llegó Verónica y se creó esta unidad de fomento productivo, la unidad de fomento productivo levantó la necesidad de la comunidad y la demanda cayó en el centro. Entonces, gracias a esa vinculación y colaboración que hemos tenido junto al centro de negocios, hemos podido potenciar y fortalecer a nuestra red emprendedora. Perfecto, perfecto. Oye, Loreto, desde el área de inclusión laboral, ¿por qué es importante el desarrollo productivo? También considera la participación de personas y muchas veces encuentran mayores, o sea, las barreras que se encuentran al incorporarse a este mundo laboral. Sí, cuando nosotros hablamos de inclusión laboral acá en la isla, me ha pasado que me dicen así como, no, eso ya está cubierto, ya contratamos a la persona que tiene discapacidad, pero en verdad cuando hablamos de inclusión laboral no solo hablamos de discapacidad. Perfecto. Hablamos de discapacidad, de neurodivergencia y podemos ver toda la intervención que hace la Oficina de Inclusión con los niños que tienen TEA, TDAH, que en algún momento van a ser adultos y que en algún momento van a querer trabajar. Claro. Y también tenemos todo este punto de las personas mayores de la comunidad que trabajan también actualmente. Entonces, yo siempre digo como que nosotros tenemos que abrir las oportunidades a las personas porque las personas están. Como esta muchas veces es un territorio muy pequeño, nosotros nos centramos más en el diagnóstico de la persona, de lo que supimos o conocimos en algún momento, más que de las capacidades que la persona podría haber desarrollado al día de hoy. Entonces, ¿dónde ahí es que nos conectamos con fomento productivo? Es que si bien está toda la línea del trabajo formal, donde vamos a buscar tener este vínculo con las empresas que puedan conocer del apoyo que da actualmente el programa de inclusión laboral, porque se tiene muchas veces la voluntad de contratar, pero no se sabe cómo hacerlo. Perfecto. No sé, por ejemplo, actualmente tengo una persona ciega y lo primero que te dicen, no, es que sabes que tenemos escaleras nosotros en el edificio. Tú dices, sí, pues si la persona solo es ciega, pues no es que Claro. no pueda subir una escalera. No, puede a ver caminar. si tuviera, por ejemplo, claro, fuera usuario de silla de ruedas. Y así, pues, como cosas donde nosotros los vamos orientando, o nos ha pasado mucho con los baños. No, es que nosotros no tenemos baños accesibles. Y ahí yo digo, claro, la norma dice que el baño tiene que ser con esta medida. Claro. Avancemos hacia un ajuste razonable. Pues tal vez no podemos construir un baño de nuevo, pero sí podemos avanzar a un apoyo mayor, colocar una barra, Claro, levantar la adaptarlo. taza del baño, en fin, adaptarlo. Entonces, dentro de lo que nosotros propiciamos, tanto al municipio, que nos hemos encontrado que es un empleador grande de esta comunidad de personas, y a empresas en general, son estas orientaciones desde la accesibilidad y también desde estas adaptaciones mismas de los puestos de trabajo. Entonces, eso yo creo que sería como el mayor desafío, conectarnos en este momento en el Emprende tu Humana con los empresarios y emprendedores que también nos han dicho, oye, yo perfectamente podría tener un vendedor que tuviera alguna dificultad y de ahí también avanzar a que aquel que no quiere tener un trabajo formal y quiere buscar un emprendimiento, como desde Fomento Productivo nosotros los apoyamos para que venda algún producto, que avance en la artesanía, si necesita alguna adaptación de algún elemento, en fin. En este caso, preguntando un poco para ondear un poquito más en el tema de adaptar, por ejemplo, un baño, si hay que adaptarlo, ¿eso lo piden a la gente del lugar, del edificio, donde vayan a presentar la feria, o tienen un equipo de la municipalidad que podría trabajar en eso también, o se está trabajando como con la bueno, nosotros hemos avanzado en accesibilidad, como que entramos con la inclusión laboral, pero nos dimos cuenta que de a poco vamos buscando y priorizando espacios que tengan, Claro. por ejemplo, baños adaptados. Perfecto. Como pasó para el Día de la Familia, en algún momento se pensó en otro espacio y cuando tuvimos la reunión ahí con producción, operaciones, yo levanté la mano y dije, oye, pero el Día de la Familia tenemos las personas mayores, tenemos las personas con discapacidad, no hay opción de otro espacio. Y ahí dijeron, oye, no, mira, lo vamos a hacer ahí en los maraes de Jangabarebare, donde hay un baño adaptado, donde los maraes están conectados con una ruta accesible y donde estaba el mercado, que era como hacia las palmeras, se hizo una rampa. Entonces ahí tú te vas dando cuenta que
nosotros a veces tomamos una bandera, que puede ser la de la inclusión laboral, pero el apoyo que se necesita es mucho más, pues, desde el municipio, que es como desde lo público, y también desde lo privado. Así es. Eso, por eso quería un poco Sí. o sea, hay espacios ya que estamos más o menos Sí, que tenemos estamos adaptados, avanzando en está avanzado en inclusión. eso, perfecto. Oye, en Rapa Nui hay una diversidad enorme de emprendimientos y oficios. ¿Qué importancia tiene visualizar ese talento local y darle los espacios para mostrar su arte o lo que puedan producir? Bueno, tras el diagnóstico que nosotros desarrollamos el año 2025, el cual fue nuevamente levantado y ajustado a la realidad del 2026, nosotros como Unidad de Fomento Productivo, la propuesta de la unidad fue en base al diagnóstico que realizamos. Y es por eso que aprovecho la instancia para comentarle a la comunidad que nos ve en este momento que la Unidad de Fomento Productivo trabaja 2 líneas de trabajo. Por un lado, el trabajo dependiente, donde canalizamos toda la oferta laboral del sector público y privado y la ofrecemos a la comunidad abiertamente, donde capacitamos a la comunidad dependiendo de los oficios que quiera realizar a través del convenio CENSE, y también calificamos la mano de obra dentro de la isla, porque si bien hay muchas personas o muchas familias que realizan distintos oficios, pero no siempre están como calificados o certificados. Claro. A veces estas familias generan oficio de generación en generación. Como un saber heredado. Claro. Claro. Entonces, la unidad de fomento productivo lleva 1 año en la municipalidad y bueno, trabaja todo lo que es trabajo dependiente, inserción al trabajo dependiente. Perfecto. Y por otro lado tenemos la línea de trabajo independiente, que es una línea que también dentro de la comunidad es muy activa. La mayoría de la gente es independiente o dependiente. Y bueno, el trabajo independiente se suele dar mucho a través del emprendimiento. Y es por eso que nosotros realizamos este diagnóstico para conocer las necesidades de nuestros emprendedores y ver desde ahí cuál va a ser nuestra propuesta de intervención hacia la comunidad. De forma transversal a estas 2 líneas de trabajo tenemos la inclusión laboral. Como bien dice la Lore, en algún momento estos jóvenes que tienen algún diagnóstico medio complejo se van a enfrentar a la vida laboral, tanto para emprender o para un trabajo dependiente. Y para eso está la Lore, para apoyar en todo el proceso, para pulir habilidades laborales, para pulir habilidades sociales y poder insertarse inclusivamente a estos trabajos. Oye, con respecto a eso, Loreto, hablar de inclusión, ¿cuáles son los desafíos que tenemos acá en la isla con respecto a la inclusión? En general, estoy hablando de un general. Mira, yo en general de la isla siempre digo, yo cuando venía desde muy pequeña y miraba, decía, oye, qué difícil caminar por las veredas acá. Qué difícil porque no sé, pues no hay semáforo. Y así, yo creo que de ahí el primer gran desafío que nosotros tenemos para la inclusión propiamente tal es la accesibilidad. Y yo creo que a todos nos ha pasado, que hemos ido caminando en la vereda, nos hemos tropezado. Y yo a veces veo, por ejemplo, no solo a la gente local, a los mismos turistas, porque hay mucho turista que prefiere estos espacios, y tratando de caminar se han tropezado y ha sido un tema. Ahora, yo tengo una historia con los turistas. Yo creo que los turistas no saben caminar en el lugar con piedra. Ah, puede ser también. También hay diferente. Sí, pues, es verdad, todos puede los turistas ser. tienen todo plano por todos lados, Claro. todo ordenado. Sí, pues, y están más acostumbrados. No es que esté desordenado, pero no es una isla volcánica. Hay piedras Claro. por Claro. todos lados, hay árboles Pero- por todos lados, el terreno. Pero ahí y yo haría todo. la salvedad, ponte tú, a lo que es el pueblo. Ya, perfecto. Ahí yo creo que es un punto la accesibilidad propiamente Perfecto. tal. Y el otro punto es también el centrarse, sacar como esta visión más de este asistencialismo, como lo vamos a ayudar, vamos a correr a ayudarlo en vez primero de preguntarle si necesita apoyo. Ah, perfecto, claro. Y segundo, centrarnos en las capacidades de las personas. Po. Me ha pasado mucho que yo digo, oye, tengo tal caso. Ah, no, porque en tal año tuvo tal problema, mejor no. Y la persona entra a todos estos dispositivos, al hospital, oficina de inclusión, en fin, adquiere habilidades, trabaja, adhiere a sus tratamientos y está listo para trabajar, listo. Pero nos pillamos con esta barrera del Perfecto, contexto. perfecto. Entonces yo creo que ahí el primer llamado siempre a la comunidad es, hoy por hoy centrémonos en las capacidades de las personas y no nos centremos en el diagnóstico, que Ok. es como lo que nos pasa. Ok. Esa es una de las primeras barreras, la accesibilidad es la otra. Y la tercera diría yo que podamos creer un poco más en nuestra gente. Que no porque tenga una dificultad no va a lograr hacer o no va a lograr alcanzar esta autonomía que en algún punto cuando ya llega a ser adulto tiene que ser financiera. Yo siempre veo a los niños, por ejemplo, que tienen autismo o TDAH, más en los colegios. Yo digo, oye, ellos van a ser adultos
¿ellos van a querer salir de la isla a estudiar? Eso es lo que siempre me pregunto. Y si no van a salir, entonces va a salir del colegio. Les brindamos apoyo desde el jardín, el colegio. Claro. ¿Y qué vamos a hacer cuando sean adultos? ¿No van a hacer nada? No, pues nosotros tenemos, hoy por hoy esa es nuestra responsabilidad, brindarle las oportunidades, vaya la persona a tomarla o no, perfecto, pero que tenga la oportunidad de escogerlo. ¿Esto se están enfocando entonces a largo plazo todo este trabajo? Sí, sí. Bueno, ya tenemos casos, como 20, 25 casos actualmente. Perfecto. Donde estamos vinculados con el hospital, la oficina de inclusión, así vamos trabajando y avanzando. Pero también tenemos casos de chicos que están en tercero o cuarto medio, que están pasando esta transición laboral, que caen a nuestros talleres de apresto, de que es como de esta preparación para el trabajo, donde trabajamos, por ejemplo, un currículum, cuáles son sus intereses, desde dónde les gustaría trabajar, porque claro, pues hay que irnos adaptando también a las situaciones en particular. Bueno, esta jornada va a tener stand, emprendedor y servicio, va a haber charlas también, sí, van a tener artistas locales. Directamente a la comunidad. ¿Qué se puede encontrar en la comunidad con este? Bueno, Emprende tu Humana Rapa Nui en esta segunda versión junto al Centro de Negocios Cercotec Rapa Nui. Se va a realizar el 21 de agosto en Hanga Barebare. Vamos a tener la participación de 50 emprendedores que van a exponer en una rueda de negocio donde se van a vincular con empresas e instituciones. Hasta el momento, mañana empezamos con la entrega de invitaciones formalmente, pero tenemos una base de datos de empresas que va a los 150, en número a los 150. Entonces esperamos que las empresas puedan mandar a algún representante o puedan ir las cabecillas de cada una de estas empresas o instituciones para que pueda conocer el talento local, pueda vincular también y pueda valorar la creatividad y la innovación que está dándose en este espacio tan bonito como es Rapa Nui. Claro. La idea, además de esta rueda de negocio, vamos a tener un escenario principal donde se van a dar varias actividades de forma sistemática. Perfecto. Tenemos el escenario principal, tenemos la rueda de negocio. En el escenario principal vamos a tener una charla inspiradora de emprendedores que partieron de la nada y hoy en día lideran con sus marcas y son representantes de nuestro pueblo. Así que ellos van a inspirarnos con una breve conversación de cómo surgieron, de cómo avanzaron y cómo lograron avanzar a través de los obstáculos. Oye, guárdame un poquito la idea porque aquí tengo que hacer una pausa. Les quiero invitar a ver una nota preparada por nuestro equipo para que sigamos conversando. Está muy interesante. Y a la comunidad también los vamos a invitar. La cultura también nos invita a reflexionar sobre nuestra historia y sobre aquellos acontecimientos que marcaron a los pueblos originarios. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas se realizó una nueva jornada de cine foro, donde la comunidad pudo conocer y reflexionar a través de una presentación del documental Calafate, Zoológicos Humanos. Eso fue ahí en Catipare. Así que nuestro equipo preparó una pequeña nota y vamos a ir a verla en este momento. Y hoy día, en la tarde-noche, tuvimos una sesión de cineforo donde proyectamos el film o película documental llamado Calafate, Zoológicos Humanos. Luego de esa proyección tuvimos una conversación muy interesante respecto a distintas temáticas que aborda el documental. Teníamos dos invitadas que nos acompañaron, una de ellas cineasta, Rapa Nui, y la otra antropóloga, y el resto de los invitados también tuvieron mucho que decir, hubo harta participación a pesar del día de tormenta, de lluvia, así es que fue una actividad muy interesante que queremos repetir y ojalá con más gente para la próxima. Mi nombre es Paulina Torres, yo soy antropóloga de profesión. Me invitaron un poco a ver este documental para ver desde la mirada antropológica un poco cuál podría ser mi aporte a la conversación que se generó después. A mí me gustó mucho el documental, la verdad es que sabía de su existencia, no lo había visto, y encontré que a pesar de que fue grabado hace 17 años atrás, nos lleva a discusiones, a reflexiones muy contemporáneas, y eso es muy interesante de ver. Me gustó aún más la discusión que se generó después o la conversación que generamos con los asistentes respecto a cómo algunos de los temas tratados se llevaban a nuestra realidad como histórica y también realidad local.
Y finalmente cerramos también como con un pensamiento también positivo respecto a cómo se pueden reconstruir las formas de hacer ciencia, de generar conocimiento y sobre todo de valorar y posicionar un pensamiento crítico respecto a la historia. Bueno, qué interesante la nota ahí que logró hacer el equipo y también el documental presentado ahí, Calafate, un poco ahí, tiene su parte de historia, chicas, que comentemos un poco qué importancia tienen Siempre estas yo creo que es instancias. importante tener a estas instancias porque los documentales son como un análisis de una situación en particular. Y dejan Así es. un aprendizaje que a veces muchos tampoco desconocemos situaciones, historia, entonces también deja mucho aprendizaje. Oye, totalmente recomendable ahí, si lo pueden ver o buscarlo en las redes de ahí sociales, YouTube, lo van a encontrar, así que para que la comunidad lo pueda ver. Siguiendo, ¿qué nos vamos a encontrar de nuevamente en la feria? Estábamos ahí en el escenario de la charla, estábamos en una Bueno, charla. Emprende tu Mana Rapa Nui, como bien decía, es un evento al aire libre que se va a hacer en Hanga Barebare el 21 de agosto desde las 4 de la tarde hasta las 21 horas. Dentro de este evento vamos a tener la participación de empresas e instituciones en un stand donde queremos acercar estas empresas seleccionadas así bien ¿Pinza? con pinzas para que también nuestros emprendedores puedan fortalecer su emprendimiento en temas de patente comercial, en temas de permiso sanitario, en temas de la abdón, por ejemplo, cuando quieran construir o empezar una construcción. También queremos acercar a través de esta participación de empresas e instituciones que van a tener un espacio brindado por parte de Fomento Productivo para que puedan conectarse con nuestros emprendedores y también puedan participar en la rueda de negocio. Igual pasa que en estos espacios que hay, como que a veces el emprendedor avanza como caballo carrera, y avanza, y parece que estuviera solo. Y cuando se generan estas instancias más comunitarias, se dan cuenta que chuta, parece que no eran los únicos, po. Y se dan cuenta que tienen su compañero de la comida, el que vende artesanía, el que trajo la innovación. Entonces estas instancias son súper importantes y además que se van vinculando con cuestiones que son súper importantes a nivel de A lo mejor territorio. de pronto tú tienes un producto que a mí me sirve, que yo ocupo en mi Exacto. emprendimiento y yo no sabía que lo tenías tú, lo estaba buscando en el continente, qué sé yo. Eso- O sea, el fin último es la economía Claro. circular, pues Ahí que al va. final el empresario o el emprendedor más grande diga, oye, yo estoy cotizando esto afuera y qué bueno saber que está aquí en la Claro, isla obvio. Claro. y aportamos a esta economía circular Así y es. le damos este valor agregado de los productos que están hechos acá y Perfecto. que potenciamos también el emprendimiento local. Como bien dice la Lore, Emprende tu Mana Rapa Nui tiene varios objetivos. Uno de ellos primero es generar una red entre emprendedores para que puedan conocerse, puedan vincularse y colaborarse entre ellos. También Emprende tu Mana va a ser un acercamiento para que estos mismos emprendedores puedan mejorar y ir formando su emprendimiento en una base que sea regularizada. Por ejemplo, los gastronómicos que tengan la resolución, no sé, pues que estén formalizados. Todos los emprendimientos de acá de la isla tienen que estar formalizados, Claro. porque eso les va a dar mayor oportunidades también al momento de licitar o ofrecer sus productos en tanto empresas como instituciones. Así es. Así Como que cuando decíamos que estuvieran en regla. que estén Claro. en regla. Porque eso les permite, imagínate, un montón de cuestiones que hace hasta la misma municipalidad, que se suben a Chile a Así comprar es. y la persona dice, oye, yo puedo dar no sé, un servicio Claro. de cóctel, lo podría dar, pero no estoy formalizado, Así no tengo es. mi empresa en un día, me pierdo la Ya, oportunidad. ¿y qué pasa con esa parte? Precisamente Esa parte. nosotros con el banco, nosotros con Cercotec y la Unidad de Fomento Productivo, desde que hicimos este trabajo colaborativo, estamos durante todo el año trabajando en este gran evento, brindándole a nuestros emprendedores formalización, capacitación, orientación, para que pueda fortalecer su emprendimiento y pueda avanzar firme y derecho hacia el éxito. Entonces, claro, de repente nos enfrentamos con emprendedores que, como dice la Lore, avanzan, tienen sus negocios, pero no tienen nada en regla. Entonces, esto limita un poco las oportunidades tanto para ellos como para sus familias. Así Y es. la idea es potenciar la economía local. Local. Y es por eso que trabajando de forma colaborativa en este mismo evento, que esperamos que sea un hito conmemorativo tanto para la municipalidad como el Centro de Negocios Cercotec, y que se pueda realizar al menos una vez al año de forma masiva, tanto para las personas residentes y las personas turistas, los turistas que nos visitan, generemos estos encadenamientos y podamos Claro, avanzar. porque uno nunca sabe un turista que tiene una empresa, no sé, en el extranero. Y podría que ser busca nuestro un producto proveedor. Y de ahí
El año pasado nos Claro. pasó con la entrega de invitaciones y con los flyers que pegamos por varios lugares y entregamos en varios establecimientos, la mayoría en hoteles. Y llegaron a nuestro evento muchos empresarios de otros países a conocer la oferta laboral que tenemos dentro de la comuna. Entonces ahí nos dimos cuenta que este evento apunta directamente a la necesidad que tenemos hoy por hoy, Así que es es. visualizar el talento, la creatividad y la innovación que estamos generando desde este territorio con pertenencia cultural y pensando en nuestro territorio, en nuestro territorio. Por ejemplo, apoyando la economía circular, nosotros hacemos un impacto directo en todo lo que es ambiental, en todo lo que es social y en muchas cosas que hoy por hoy son una problemática. Así es. Entonces, bueno, en conclusión, Emprende tu Humana va a tener una rueda de negocio, un escenario principal donde vamos a disfrutar de muchas presentaciones artísticas, Perfecto. charlas inspiradoras. Vamos a tener la participación de muchas instituciones, las cuales van a empezar a recibir su invitación a partir de mañana. Oye, antes de seguir un poco con todo lo que vamos a tener en la charla, presentación y todo, los voy a invitar a ver la segunda nota, porque teníamos que ir a ver esta nota sí o sí, Perfecto. de Vamos. nuestros niños, este equipo de trabajo de la municipalidad que año a año conmemoran a Poquilandia. Así que vamos a ver la nota preparada por nuestro equipo de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui. Y ahora Nacorúa, soy Nakatani Teave. Nos encontramos aquí con el equipo de trabajo de la Corporación Municipal de Arte y Cultura en apoyo al evento de Apoquilandia que se realiza anualmente por la Municipalidad de Isla de Pascua. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Celso Boli. Acá estamos junto con la Fundación del Planetario, junto con la Corporación Cultural, acá en Apoquilandia, y invitamos a todos a que visiten este stand donde tenemos el telescopio y podemos observar el sol y las maravillas que esta tiene. Así que los esperamos. Hola, mi nombre es Dominga, mi apellido es Dominga Soto Cárcamo. Hoy día lo que hice en Apoquilandia fueron muchas cosas. Hice de sobrante natural, jugué, voy a hacer ahora unos cupcakes y voy a hacer muchas cosas más. Hola a todos, yo soy Pedro y les voy a contar cómo la pasé y cómo estuvo mi experiencia acá. Estuvo muy bacán porque fui a hacer una figura con CREA, fui también a jugar al fútbol y sigo jugando al fútbol. Agradecemos a toda la comunidad, a los visitantes que han tomado su tiempo de asistir aquí a esta virtualidad de Apoquilandia. Nos vemos en nuestra instancia con festivales, talleres, eventos organizados de la Corporación Municipal de Arte y Cultura. Maururu y Oranacorua. Kotenes y te han o te Jareta Habana, arotero anei o te Apoquilandia, haka un ato etahi aroha kitnu tato yang ai mojacareca, mojacaribariba y te aro tato un apoqui y nei Rapa Nui. Estuvo muy entretenida ahí la nota, bueno, y el Apoquilandia también, ¿no? Oye, La es que actividad estuvo estuvo entretenido. muy entretenida. Yo creo que fue un acierto el tema de ciencia y tecnología. Sí, Porque sí, la pudieron temática. sí, estuvo entretenido, los niños que investigaban, grababan. Y la participación de las instituciones le dio un plus también a los jóvenes, a los niños, a ver qué labor desempeñan también dentro de sus funciones. Perfecto, bueno, ahí mandamos un gran saludo a toda la gente que trabajó en esto, a todos los equipos de la municipalidad que estuvieron ahí y bueno, y las instituciones también que aquí recalcan. Y bueno, que siga funcionando ahí en Apoquilandia. Bien ahí, Tefi, te mandamos un abrazo gigante. Queremos comentar un poquito la cartelera, queremos invitar a nuestros artistas, Cuarepa, Cuajoa, Acabo Catajimei, Coruame, Cangamayena, Coruitapatinei, Oaxaca Iripequi Terrede, quiere que cupen a social, Oaxaca Apait Coruarabea, o Coruajacatangui, Coruame, Tatoa, Corua Angamayena. Lo dije en inglés para que la comunidad lo entienda mejor. Oye, bueno, para terminar ahora, aparte de todo, estabas comentando lo que va a haber, para que se encuentre la comunidad y quiera ir, la invitación, la fecha, el horario, todo. Súper. Bueno, Emprende tu Humana Rapa Nui se va a hacer en Hanga Barebare, es abierto a toda la comunidad que quiera visitar, que quiera visualizar el talento de nuestros emprendedores y la innovación y la creatividad. Comienza a las 4 de la tarde y termina a las 9 de la noche.
Perfecto. hasta la noche. Hasta la noche. Sí. Aprovecho la instancia para invitar a todas las empresas, microemprendedores, microempresas, a que pueda colaborar en esta rueda de negocios participando o enviando un representante de su establecimiento para que pueda conectar y vincularse con nuestros emprendedores, mejorando así el desarrollo económico y social de nuestro territorio insular. Perfecto. Bueno, no solo invitar también a todo lo que son las empresas, micro, macro, super empresas, emprendedores y todo, es que también participe la comunidad. Es un espacio importante donde nos vamos conociendo, tal como lo mencionábamos antes, y también vamos abriendo estos espacios de oportunidades laborales. Tanto así como estas personas que generan empleos puedan participar del Emprende Tu Humana, también se puedan abrir un poco a conocer en qué consiste la inclusión laboral, cuáles son los apoyos que damos como el programa y vuelvo a insistir en centrarnos hoy por hoy en las capacidades de nuestras personas y no en sus diagnósticos. Así que, nada, pues están todos cordialmente invitados, la pasamos muy bien el año pasado. Sí. De eso me iba acordando que habíamos hecho el año pasado cuando estuvieron los conjuntos, mismo que se van sumando los turistas, los emprendedores que van encontrando sus partners dentro del mismo rubro. Lo único que se va a cambiar la locación, ¿no? Solo que se va a cambiar la Como locación. este año crecimos, el año Sí. pasado tuvimos una participación de parte de la comunidad y de los turistas de 316. Entonces, el Centro Cultural Tongariki nos quedó un poco pequeño Sí, y está este año quedando queríamos pequeño. generar un espacio más abierto. Así y es por es. eso que nos trasladamos a Hangabaribare. Y en esta oportunidad de Emprende Tu Humana también vamos a hacer el lanzamiento de nuestro centro de servicios por la Unidad de Fomento Productivo, el cual invitamos a todas las personas que cumplen algún tipo de oficio y quiera promocionarse y quiere representarse en nuestra base de datos para que nosotras podamos compartir sus datos, a participar también, a visitarnos y a sincronizarse a través de un código QR para poder hacer este levantamiento de los oficios que tenemos disponibles dentro de nuestra comuna. Perfecto, aquí toda la información así mejores. Bueno, Maumajín Otcainga, quiero agradecerle por venir a nuestro programa y dar toda la información que podemos necesitar en la comunidad para Emprende Tu Humana. No se lo pierdan, están todos invitados. Maururu por venir a nuestro programa aquí en Harepeutupuna TV. Cualquier cosa, aquí vamos a estar. Si quieren, pueden venir en otra ocasión. Maumajín Otcainga y como awatatuan o temhanani kuangarina, pehiba a korua, kauima y tatoa, irote mahanahopu, maite horaiba pemua, irote mata o terapanui. Y orana korua Maururu.